Para terminar con el tema, lo último que me queda por explicar son los mecanismos de formación de palabras en castellano. Cuando lleguemos al apartado de semántica, también os voy a explicar cómo el castellano se hace grande también introduciendo palabras de otros idiomas. Evidentemente hoy en día del inglés, el castellano crece hoy en día fundamentalmente con los anglicismos, pero esa es otra forma de hacer crecer el vocabulario. En el caso del léxico, os lo he venido diciendo estos días, la forma más productiva, como más palabras se crean en castellano y en cualquier lengua, es utilizando los mecanismos de formación de palabras que tiene la lengua ya de por sí. En el caso del castellano, los mecanismos de formación de palabras que tenemos serían los de la composición, los de la derivación y la parasíntesis. Estos serían los principales. Pero además de estos, que son los que nos van a dar los tres grupos más grandes, después tenemos otros procedimientos de formación de palabras que también son muy productivos y que vamos a ver: las siglas, los acrónimos, los acortamientos, las onomatopeyas, las metáforas y la metonimia, la conversión categorial, y después, aunque lo haya puesto aquí el 5, el más raro de todos es la creación de la nada de palabras, luego lo vemos. Pero repito, la forma más productiva, es decir, la forma más habitual, la forma que da más palabras nuevas en castellano, es la que hacemos a partir de estos tres procedimientos que tenéis aquí. Para ver cómo funcionan estos tres procedimientos tenemos que partir de la definición de palabra simple. La palabra simple sería aquella palabra que está formada por un solo monema. Ya sabéis que puede ser un lexema o que puede ser incluso un morfema, por ejemplo, las preposiciones son morfemas, ¿sí? Pero básicamente suele ser un monema. Y después puede tener morfemas gramaticales. Por ejemplo, mar es una palabra simple. Mares también es una palabra simple, porque en este caso estaría formada por el lexema más morfemas gramaticales. ¿Recordáis los que eran los morfemas gramaticales? Los de género, los de número y después los de los verbos. Mover sería una palabra simple, movería también sería una palabra simple, o movía también sería una palabra simple, ¿vale? Porque lo que tenemos sería el lexema más morfemas gramaticales. Si yo a mar le añado moto, lo que tengo es una palabra compuesta. Maremoto sería una palabra compuesta, en este caso formada por dos lexemas. Y fijaos que luego le puedo añadir también morfemas gramaticales. Puedo ponerlo en plural. Los maremotos son muy habituales en Japón, ¿sí? Pero lo que yo tengo cuando tengo una palabra compuesta es como mínimo dos lexemas. Hay palabras compuestas en castellano que están formadas por más de dos lexemas. Por ejemplo, una que me gusta mucho, para alguien que es muy cotilla, una alcahueta, un alcahuete, es un correveidile. Esa palabra es maravillosa. Corre, ve, y, di, le. 5. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, esa sería una palabra compuesta. En este caso, como os he dicho, para tener una palabra compuesta tenemos que tener más de dos o más lexemas. Cuando tenemos una palabra compuesta, podemos tener un conglomerado. Maremoto, es decir, la palabra junta. Correveidile, toda la palabra junta. Malestar, pasodoble, agridulce, rojiblanco, hispanoamericano. Todas esas esas palabras serían compuestos conglomerados, es decir, sin guión. Cuando tenemos dos adjetivos, y son dos adjetivos bastante largos, a veces en castellano utilizamos un guión. Por ejemplo, físico-químico, franco-suizo, astur-leonés, léxico-semántico. De todas maneras, el castellano, quitando estos casos en los que además normalmente nos encontramos con adjetivos largos y muchas veces con algún adjetivo que es una palabra esdrújula, ¿sí? El castellano suele evitar los guiones. Así como, por ejemplo, el catalán usa muchos guiones y
el inglés también, el castellano suele evitar los guiones, ¿eh? Todas las palabras que puede juntar, las junta. O bien, hay otra forma de tener palabras compuestas en castellano, que es lo que se llaman compuestos sintagmáticos. Es decir, tengo un núcleo y luego tengo un complemento de ese nombre. Pero el significado es un significado unitario. Molinillo de café. Hombre rana. Hombre rana, o sea, yo si tengo que analizar en una oración hombre rana, todo eso es el núcleo de su sintagma nominal. El hombre rana se perdió en las profundidades del mar, ¿sí? Hombre rana no pondría hombre núcleo y rana complemento del nombre. Todo eso tiene un significado unitario. Yo qué sé, cámara de gas, campo de concentración, por ejemplo más, yo qué sé, alta seguridad. Sí, todo eso serían compuestos, pero en este caso no formados por una palabra, sino formados por más de una palabra. Pero funcionan como una palabra y serían núcleo de su sintagma nominal. Sí. Después también nos encontramos con palabras muchas veces que vienen del latín o del griego y que como vienen del latín o del griego nosotros no somos conscientes de que en realidad están formadas también por dos lexemas. Biblioteca, en realidad es un lugar donde hay libros, ¿sí? Telepatía o por ejemplo televisión, en realidad ahí tenéis dos lexemas, tele, que significa a distancia, y visión. Telepatía, lo mismo, tele a distancia, y patía, que es de patos, de sentimiento común, ¿sí? Pero a distancia, ¿vale? Entonces, cuando las palabras vienen del latín o vienen del griego, es más difícil ver que son compuestos, pero también lo son. Y después aquí también nos encontraríamos con algunos prefijos o sufijos que son muy productivos y que hay algunos gramáticos que no consideran prefijos, sino que consideran que son palabras que ya están tan lexicalizadas que se pueden considerar lexemas. Y de hecho, fijaos, me voy al hipermercado, pero mucha gente dice me voy al hiper. O, por ejemplo, esto es súper importante, esto es súper, o esto es súper divertido, esto es súper. ¿Y sabéis con qué está ocurriendo también? Con el pro. El pro de profesional se está convirtiendo, fijaos, ya en una palabra ya como independiente. Entonces, súper, hiper, etc. Pero para mí siguen siendo prefijos, ¿eh? Para mí no son lexemas. Pero sí que es verdad que si miráis por internet hay parte de la gramática y los podéis encontrar ya considerados como si fueran lexemas. Si os preguntan por palabras compuestas, van a ir por aquí, ¿eh? No van a meterse en líos de hiperactivo, ¿eh? Palabras derivadas. Estas las tenéis que conocer porque de las palabras derivadas sí que hemos hablado. Las palabras derivadas serían aquellas que tienen un lexema o dos lexemas, a las que les añadimos un prefijo, un sufijo, un prefijo o un sufijo o un prefijo y un sufijo, y en algunos casos incluso un interfijo. De todas maneras, también por el interfijo no se van a meter, porque también hay parte de la gramática que considera que en castellano no hay interfijos. Van a ir por los prefijos y por los sufijos. Y es tan fácil como esto. Del verbo ver tengo prever. Del verbo, del adjetivo dócil tengo indócil. De útil tengo inútil. De matrícula tengo prematrícula. ¿Sí? De gala tengo posgala. Es una forma muy productiva en castellano. Y también os recuerdo que hay una derivación apreciativa, que sería un tipo de derivación que en realidad, en lugar de crear una palabra nueva, si yo tengo comer, tengo comedor, eso es una palabra nueva, pero cuando yo tengo una derivación apreciativa, en realidad no estoy creando una palabra de significado nuevo, sino que estoy añadiendo valores apreciativos, valores de sentimientos a una palabra que ya tengo. Cochazo, pisazo, sueldazo. No es una palabra que signifique otra cosa, sino que estoy diciendo, ¡guau! Es un pisazo, es pues eso, un temazo, que ahora también se utiliza mucho. Lo que pasa es que hoy venía escuchando la radio y decían temón. Temón, es un temón. Un temón no lo había utilizado, no lo había oído nunca. Temazo sí, pero temón no. Pues no sé si a partir de ahora vamos a escucharlo eso, Los diminutivos, corazoncito, en realidad no es un corazón pequeño.
No es lo mismo que pisito, ¿eh? Un pisito es un piso pequeño, pero un corazoncito, un bastonazo y eso. Y los ucho o ucha, en casucha, por ejemplo, que eso sí que son muy despreciativos en este caso, ¿eh? Algo por lo que preguntan prácticamente cada año. Las palabras parasintéticas. ¿Qué son las palabras parasintéticas? Bueno, en realidad hay dos tipos de palabras parasintéticas. Suelen preguntar por los derivados parasintéticos, más que por los compuestos parasintéticos, ¿eh? A ver, ¿qué es un compuesto parasintético? Un compuesto parasintético es una palabra que tiene dos lexemas o más y que luego sufre un proceso de derivación. Fijaos, si yo tengo, por ejemplo, hojalatero, tengo hoja y lata, ese sería el compuesto. Luego, sobre ese compuesto, hago una palabra derivada porque le añado un sufijo. Sí, por tanto, hojalatero sería una palabra parasintética. Una palabra que es originalmente un compuesto a la que luego le añado o un prefijo o un sufijo. De todas formas, cuando preguntan por palabras parasintéticas, preguntan por el segundo tipo de palabras parasintéticas, que son más difíciles de ver, pero que tienen un truco que no falla nunca. Una palabra parasintética sería una palabra que tiene un prefijo y un sufijo, pero que actúan conjuntamente. No es una palabra, por tanto, a la que yo le puedo quitar el prefijo. Si le quito el prefijo, lo que me queda es una palabra que no existe en castellano. Esa es la forma de reconocer las palabras parasintéticas. Fijaos, yo tengo una palabra como inutilidad. Inutilidad tiene un lexema que es útil, ¿sí? Tiene un prefijo que es in y luego tiene el sufijo idad. Si yo quito el in, me queda utilidad, que es una palabra que existe en castellano. Existe en castellano. Inutilidad y existe utilidad. Inutilidad sería una palabra derivada. Pero fijaos en aterrizar. ¿Aterrizar? ¿De qué palabra viene aterrizar? De tierra. Por tanto, el lexema sería ter, ¿sí? Tengo un sufijo, que sería, en este caso, izar, y tengo un prefijo, que sería a. Si yo hago lo mismo que he hecho antes y le quito el prefijo, ¿os acordáis? Inutilidad, utilidad, yo le quito la a aterrizar, ¿qué me queda? Terrizar. ¿Existe terrizar? No. Terrizar es una palabra parasintética. ¿Sí? Esto lo han preguntado prácticamente cada año, porque hay muchísimas palabras parasintéticas en castellano, más de las que podéis imaginar. Ahora vais a encontrar un montón de palabras parasintéticas. Fijaos. Tengo una palabra como descarrilar. ¿De dónde viene descarrilar? De carril. El lexema sería carril. Tengo después el ar, que en este caso sería un morfema verbal, ¿sí? Y tengo el des, que en este caso sería un prefijo. Y en este caso sería un morfema gramatical, ¿vale? Perdón, un morfema derivativo. ¿Existe la palabra carrilar? Pues como no existe la palabra carrilar, la palabra descarrilar no es una palabra parasintética, sino que es una palabra, perdonad, descarrilar no es una palabra derivada, sino que es una palabra parasintética. Compararla, por ejemplo, con desacelerar, que son, fijaos qué parecidas son en la forma, desacelerar y descarrilar. Si yo a desacelerar le quito el des, existe acelerar. Como existe acelerar, no es una palabra parasintética, sino que es una palabra derivada. ¿Lo veis? Por tanto, tenéis que tener cuidado. Una palabra parasintética es una palabra que tiene prefijo y sufijo, pero actúan conjuntamente, de manera que no puedo quitar el prefijo, porque si quito el prefijo, la palabra que me queda no existe en castellano. Descuartizar. La palabra cuartizar no existe en castellano. Es una palabra parasintética. Endulzar. Dulzar no existe en castellano, es una palabra parasintética. Reblandecer. Blandecer no existe en castellano, por tanto parasintética. Aterrizar, de la que ya hemos hablado. Adelgazar, ¿sí? Engordar, no existe gordar en castellano, ¿sí? Atigrado, no existe tigrado en castellano. Por tanto, palabras que tienen a la vez prefijo y sufijo, pero
que sin el prefijo no tienen sentido en castellano, en este caso, son palabras parasintéticas. Y hay muchísimas, muchísimas. Y además, fijaos, por ejemplo, cuando se llegó a la Luna, hubo que crear una palabra, alunizar. Luego, esa es una palabra parasintética porque lunizar no existe. Y luego fijaos si son creativas las lenguas, que luego, como luna es una palabra polisémica que tiene más de un significado, es la luna, pero después también es un cristal grande. Cuando luego se hablaba de los que atracan joyerías o lo que sea, metiendo un coche, chocando un coche contra una luna, eso también se le llama alunizar. Y son aluniceros. O sea, es una palabra maravillosa en castellano, ¿no las habéis oído nunca? Pues ha habido un par de bandas muy famosas en Barcelona y en Madrid de aluniceros. O sea, mira, si eso es creación, vamos. Y evidentemente alunicero y alunizar y alunizaje son palabras parasintéticas. Cuando han llegado naves a Marte y se han posado en Marte, no han aterrizado ni han alunizado. ¿Qué han hecho? Han amartizado. ¿Sí? Por tanto, otra palabra parasintética, ¿eh? Y hay más palabras parasintéticas. Bueno, hay un proceso jerárquico de formación de palabras, esto nos lo van a preguntar. En fin, primero tenemos que, lo tenéis aquí explicado, para ver indescifrable, tenemos primero que ver cuál es el significado de cifrar, luego ver que hable es un adjetivo y luego el in, que significa que no, y ahí podríamos crear palabras y podríamos entender incluso el significado de palabras. Si conociéramos el significado de los prefijos y de los sufijos, tendríamos un vocabulario mucho más amplio y podríamos crear más palabras también, ¿eh? Entonces, dime. En el caso de descarrilador sería la compuesta parasintética y descarrilar. No. Porque no me ha quedado clara la diferencia. No, porque el descarrilador sigues teniendo solamente un lexema. En las parasintéticas compuestas tienes dos lexemas. Tienes dos raíces. ¿Vale? Pero si tú tuvieras, a ver, otra que sea, para que no sea ni picapedrero, ni hojalatero, ni setemesino, para que sea otra, una compuesta, yo qué sé, ahora estoy pensando, sismógrafo no, porque sismógrafo sería, déjame pensar que algunas se me ocurrirán. Son palabras compuestas a las que luego les añades un sufijo o un prefijo, normalmente un sufijo, ¿vale? Pero tienes que tener dos lexemas. Sí, picapedrero, tienes pica y pedre, ¿sí? Y a partir de ahí picapedrero. Sietemesino, tienes siete y mes, y a partir de ahí formas sietemesino, ¿sí? ¿Aprovechable? Aprovechable no, porque tienes solamente un lexema, que es provech, en este caso. Tenéis que tener dos lexemas. Si no tenéis dos lexemas, no. ¿Sí? Ya déjame que se me ocurriera algo. Pero aprovechable sí que es derivada parasintética, ¿no? Claro, porque aprovechable no existe en castellano. Sí. Vale. Venga, otros procedimientos de formación de palabras en castellano. Bueno, las siglas y los acrónimos. Las siglas serían esas palabras que escribimos con mayúscula y que en realidad son la inicial de cada una de las palabras que la forman. IVA, impuesto sobre el valor añadido. De ahí formamos IVA y llega un momento que las siglas ya están tan lexicalizadas que se llaman también acrónimos. Acrónimos sería, por ejemplo, SIDA. Ya no lo escribimos todo en mayúscula, ya no lo escribimos todo con puntos, sino que eso ya se ha convertido en un acrónimo, porque lo leemos, ¿vale? En el caso de las siglas, yo creo que os lo expliqué. En el caso de las siglas no tenéis que poner punto entre las diferentes partes de la sigla, excepto en el caso de que las siglas se refieran a algo en plural, relaciones públicas o Estados Unidos. ¿Os acordáis que os lo dije? La forma correcta de escribirlo es ee.uu. En el caso de relaciones públicas, rr.pp. Esa sería la forma. Cuando las siglas ya se escriben así como radar, ovni, láser, VIP, los geo o SIDA,
se pueden considerar ya también acrónimos, aunque hablando en sentido estricto, un acrónimo sería una palabra que resultaría del acortamiento de 2 o más palabras. En inglés, por ejemplo, hay un acrónimo que es muy famoso, que ya se está heredando en castellano, que es el BRUNCH, que es de breakfast y lunch, ¿sí? Pues en castellano, por ejemplo, ofimática lo sería, bonobús lo sería, telediario lo sería. Pero vuelvo a decir, si os preguntan si OVNI, escrito todo en minúsculas, es un acrónimo, una sigla o un acortamiento, podéis poner tranquilamente un acrónimo, porque ya está tan lexicalizado y se puede hacer plural que ya se puede considerar un acrónimo. Por tanto, aquí podéis añadir, si queréis, que las ya integradas en el léxico a veces también se llaman acrónimos. Después, los acortamientos, que suelen tener un matiz coloquial o familiar o jergal, mani, cole, tele, bici, finde. El finde, fijaos además que acortamiento, de fin de semana tenemos directamente el finde. Las onomatopeyas, que son palabras creadas a partir de imitar algún sonido. Croar, tic-tac, gárgaras. La creación ex nihilo, de la nada, esta es la que es rarísima, rarísima. Es alguien que descubre algo o que inventa algo y se inventa la palabra de la nada. No es que coja una palabra que viene de otro sitio, no, se la inventa directamente. Acordeón, bandoleón, son términos que se inventó la persona que creó el instrumento, se inventó eso. Radio, de radioactividad, que después es una palabra muy productiva. Radioactividad, fíjate, cuando no la buscaba la he encontrado. Compuesto parasintético del primer caso. Radioactiv, de activo, radioactivo, radioactividad, que tiene después el sufijo. ¿Sí? Entonces, la creación ex nihilo no la van a preguntar porque ya os digo, hay 4 palabras: gas, bandoleón, acordeón, radio y poco más. ¿Cuál es la conversión categorial? Esta sí que es muy, muy productiva también en castellano, que es que la palabra acaba adquiriendo una categoría que originalmente no era la suya. Por ejemplo, móvil es un adjetivo y eso es el teléfono móvil. Pero ¿qué ocurre? Que como es tan largo, al final, ¿qué acabamos diciendo? Directamente móvil. Eso es la conversión categorial. Sería una palabra que originalmente, por ejemplo, es un adjetivo y que acaba convirtiéndose, en este caso, en un sustantivo. ¿Sí? Pero pasa incluso con verbos. Fijaos, por ejemplo, los deberes. Los deberes. Originalmente viene de un verbo, que es el verbo deber, pero de ahí se acaba convirtiendo en un sustantivo. Entonces, y las contabilidades hacen los saberes, ¿sí? Eso sería también una conversión categorial. Una palabra que originalmente es un sustantivo o un verbo, un adjetivo, y que se acaba convirtiendo en otra palabra. Es muy habitual, muy habitual. Y después, la metáfora y la metonimia, que serían recursos estilísticos en principio, pero que también utilizamos en el lenguaje habitual. Fijaos, la navaja, no la navaja cuchillo, la navaja marisco, ¿sí? Eso es una metonimia en este caso. ¿Por qué? Una metonimia, perdónate, una metáfora. Como se parece por la forma a la navaja, el animal acaba teniendo ese nombre. Rayo, cresta, clavija múltiple, ratón del ordenador, sí. Y después, todas estas serían metáforas. El pitillo para el pantalón, los pantalones de pata de elefante, ¿sí? Todo eso serían, en este caso, metáforas. En el caso de las metonimias, lo que tenemos es, por ejemplo, manchego para el queso, o por ejemplo, un Rioja para el vino. Eso sería una metonimia. ¿Por qué? Porque en lugar de decir la denominación completa, que tendría que ser un vino de Rioja, decimos directamente Rioja. ¿Vale? Esto también es otro procedimiento, en este caso relación de contigüidad o proximidad o causa-consecuencia. Aquí tenéis más ejemplos: Burdeos, Berlina, Leotardo, Angora, Newton, decibelio. Si tenéis curiosidad y buscáis por internet, veréis cuál es el origen de todas estas palabras. En el caso de Newton, bueno, pues porque fue o decibelio, muchas veces vienen de los
de los mismos científicos. ¿De acuerdo? Vale, pues ya está. Con esto ya sí que hemos terminado definitivamente el tema.